Sí. Entonces el otro grupo es un caso especial. Porque los canijos me salieron con que no tengo instalado en MATLAB. Hola muchachos, andan por ahí. Disque. Hola, maestra, maestra. ¿cómo está? ¿Eso qué dice? Ay, Carlos. Maestra, ¿cómo se instala el MATLAB que subió? Siguiente. Lo craqué, pero no me acuerdo. Ya vi que ya me regañaron. Ayer yo duré todo el instalándolo y no pude. No, ¿por qué? Bueno, primero lo descargué todo junto y me marcaba error. Y luego instalé uno por uno, descargué uno por uno y lo mismo. ¿Se me marcaba un error? Y a la hora de descomprimir, A mí también. ¿Con qué lo están descomprimiendo? No me digan que con el WinRAR. No, con Ultraíso. Es que hay unos descompresores que no funcionan, Déjales, voy avisando. El WinRAR siempre les va a marcar error cuando descargan del aula virtual. Oh. Descarguen uno que se llama 7-zip. Tiene así un 7 y un zip. Miren que les comparto. Maestra, me bajó Si el otro WinRAR programa. siempre va a marcar errores. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Se llama 7-zip y con eso lo descomprimen y no tienen problemas. Y es gratuito, está igual que el WinRAR, es gratis para que lo usen. El objetivo es que no solamente les sirva a ustedes porque... Se me figura que por ahí va el problema de que no lo pueden descomprimir. Maestra, a mí me bajó otro programa y no sé cómo usarlo. ¿A ti te va otro? Cabrón. Me bajó uno que se El llama Polyspace, ¿no? Sí, Polyspace, y no sé dónde quedó MATLAB. Tienes que abrirla. Sí, tienes que Mira, entonces meterte ya en te la vas a carpeta solucionar de eso. origen. Yo te digo cómo, Cota. A ver, Bueno, pero ya que tengan su MATLAB, ya nomás lo descomprimen, lo instalan y aquí viene el crack. Nada más el crack creo que es reemplazar la librería. Aquí vienen las instrucciones para instalar, bueno, la parte del craqueado antes de que lo abran, Esos amigos hicieron unos códigos para un libro. Pero yo me acuerdo que venía un video en el MATLAB. Ay, déjeme ver dónde quedó el MATLAB original, sin el compresión. Entonces, no, aquí tengo el 2013. Ay, ¿dónde quedó? No me acuerdo. No me acuerdo dónde quedó. Pero me acuerdo que venía un video. Y si no, buscan en internet cómo instalar el Labio 2019. El MATLAB 2019. Pero no estaba tan complicado, MATLAB. No, es que no me acuerdo dónde está el original. Aquí está el 2019. Hay que montar el ISO. Montan el ISO, lo instalan, le ponen siguiente a todo y luego con el crack. Según yo el crack nada más es reemplazar estas licencias en las carpetas y listo. Se craquea. Pero no estaba tan complicado, nomás es reemplazar esa librería, esas .lic. Híjole, apenas van a instalar MATLAB desde el semestre pasado. Qué bárbaro. El 2019. ¡Ey! Esto sí lo tenía. Es que ya van a pasar a trabajar con el RoboGuy. Sí. Y sí se van a quedar atrás si no instalan eso. Ya lo ocupamos para mañana. Sí, desde la clase de ayer lo ocupaban, me dijo César. Y lo chido de César es que les va a dar la clase por vista, Hay que ver qué seguía con ustedes. Perdón, si iba a ser el canal, también a todo el mundo le iba a repartir el y la forma más de repartirlo en un repositorio oficial de código de MATLAB. Entonces lo subí de comando. A ver, entonces, para
para no hacerla tanto de jamón, a lo que yo voy es, necesito que me instalen para hacer algunas pruebas, ahorita. Ustedes van a entrar aquí a la página de... Con ustedes ya saqué magnitud en MATLAB, pero ahora me falta decirles cómo sacar la fase, porque me van a ocupar la fase para su práctica 2. ¿Dudas de la práctica 1, muchachos? En la semana se las reviso y se las reenvío revisada. Pero dudas de la práctica, cosas que les deje de laboratorio en sus prácticas van a ser cosas que les voy a poner en los exámenes, para que tengan cuidado de que, bueno, el que la haga, pues les enseñe a los demás. Van a entrar al video donde les dice cómo instalarlo y en la descripción viene el enlace de descarga de MathWorks. Bueno, ustedes tenían hasta nada más frecuencia y magnitud. Es todo lo que teníamos a la hora de que diseñaron su filtro para graficarme con Semilog X en MATLAB. Teníamos hasta aquí. Me falta que me agreguen la parte ese fue el nombre, de fase. Eso es lo que les voy a explicar ahorita cómo me lo van a calcular. Nomás les voy a dar el ejemplo de 1 o de 2 y ustedes ya me lo calculan en la práctica. Esta va a ser magnitud. X va a ser frecuencia, Y va a ser magnitud. Necesito que para la práctica me ocupen los subplot. El subplot es para separar una gráfica o un plot en 2 o más. Voy a separarlo ahorita en 2 para que lo vean. Ahí está. Como subplot, necesito que al eje X me le pongan frecuencia y al eje Y me le pongan magnitud. Y cuando me agreguen el de abajo, va a ser frecuencia contra fase. Y ahorita les digo cómo calcular fase. Así les va a quedar. Y ese va a ser mi diagrama de Bode que me van a sacar ustedes, con todos los cálculos que me sacaron en la última clase. Ahorita se ven iguales porque estoy graficando los dos frecuencia contra magnitud. Pero ya cuando ustedes hagan su práctica del viernes, el de arriba va a ser frecuencia contra magnitud y el de abajo va a ser frecuencia contra fase. Y la fase va a estar en grados, acuérdense. Entonces, así necesito que me quede mi gráfica del viernes. La del viernes van a ser puras capturas de pantalla. No va a llevar nada de cálculos. Nada más me capturan pantallas de cada uno de las simulaciones en el tiempo de los transitorios, dependiendo de la frecuencia que me van a ocupar en la tabla. Ahora voy a la tabla. La tabla que me hicieron al final. ¿Me puedes repetir porque se me quitaba el nombre del micrófono? Déjenme ver dónde quedó. Pues yo no he visto ¿Qué es multisim? Aquí está. No sé si te descargas un instalador. Aquí está el suyo. El video... Se supone que ustedes me van a sacar una imagen por cada frecuencia que me sacaron y en esa imagen debe de estar el cursor donde me detectaron esta magnitud. Eso es lo que quiero que me agreguen en la práctica 2. Entonces, como vamos a tener como 5 frecuencias por cada década y por lo general les pido entre 5 o 6 décadas, entonces si fueran 6, serían 30 imágenes que voy a querer de magnitud y 30 imágenes de la fase. ¿Sí? Entonces, si se fijan, va a ser un reporte con muchas imágenes y pues va a estar bien grande. Por eso les digo que no va a tener que imprimirlo, entonces no hay problema. Con usted no hay problema. Entonces, ¿dudas hasta el momento de cómo se sacó magnitud? Porque voy a seguir con la fase. Un repaso rápido, porfa. De magnitud, no, y ya les voy a dejar que vean el video. Ya se borró. ¿Cuál se borró? Están dentro del stream. Déjenme, le saco la otra. ¿Dónde estás? De aquí, de acá.
Séptimo incremento. Que se dejaron un micrófono vendido. Este era el suyo. Voy a sacarles ahorita la fase y ahí mismo viene cómo sacar la magnitud. Voy a empezar con una frecuencia grande. Voy a ocupar esta de 10 kilos. Le voy a poner en mi señal de entrada los 10 kilos, 10 kilohertz, y voy a simular. Para eso Maestra. hay que cambiar los ciclos. Mande. Creo que se quedó congelada su imagen. Ah, No ya. me digas eso. Ya. Va a estar fallando el internet. Por eso te dije, no me digas eso, Andrés. Entonces, le ponemos 10 kilos a su fuente de alimentación. Así mejor. 10 kilohertz. Y ahora necesitamos calcular los ciclos. Entonces sería que quiero 10 ciclos por cada simulación entre los 10.000, entre los 10 kilohertz. Me da que tenemos un tiempo de simulación de 0.0001, que vendría siendo o 10 microsegundos o me le ponen 0.1 milisegundo, es lo mismo. Entonces nos vamos al transitorio. Y aquí donde dice test stop, le vamos a poner eso. Sería 0.1 exponente a la menos 3 para que sean el 0.1 milisegundos que les pedía. ¿Qué no simuló? ¿O me lo calculó mal? Déjenme ver qué me hizo. 10 ciclos entre la frecuencia. Lo hizo mal. Era un 0 menos. Ahí está. En un 0 menos. Ahí están sus 10 ciclos. Entonces ya deben de saber ustedes cómo sacar la magnitud. Con los cursores lo colocan donde está su salida, que en este caso mi señal verde es mi salida, y le voy a poner en la cresta máxima, por ahí. Y si no, ya les había dicho que existe un GoToNext y les calcula la cresta máxima, pero hay que seleccionar nuestra salida. Ahí está. Ya la puse en nuestra cresta máxima, pero de la salida. Una vez teniendo eso, ya checamos cuánto es nuestra amplitud. Nuestra señal verde, estamos en el cursor 2. Entonces, en el cursor 2 necesitamos Y2. Nos está dando el punto 707, que debe de corresponder a su, ¿cómo se llama? A su tabla de Excel. Aquí está. Entonces, en 10 kilos nos estaba dando una magnitud de 9.85. Ahí tengo como un error. Este no es el mismo bode. Déjenme ver cuáles estaba simulando. No es el mismo. Déjenme ver. Pero así se saca magnitud. ¿Dudas de la magnitud? Entonces, esa, bueno, antes de sacar el otro. Lo que acabo de sacar ahorita es una captura de pantalla que necesito para su reporte. Ustedes me ponen su cursor, me ponen también la ventana donde se midió el cursor y yo aquí ya veo cuánto les dio en su cursor 2 de magnitud, ¿sí? Y esta es la primera captura. Si tenemos 25 frecuencias, van a ser 25 imágenes diferentes de esto. Y siempre me ponen entrada contra salida, ¿eh? ¿Dudas de magnitudes? No. Entonces déjame encontrar el filtro que es correcto. Este es el otro filtro. Me falta el que estábamos simulando en la última clase. Si no, les voy a poner el del otro grupo. Maestra, ¿me recuerda cuál compresor dice que es para lo de MATLAB?
Es el... Ese ha de ser este. Este. Aquí sale. Es este. 7 sí. Ah, ok, gracias. Ahí es este. Le pongo la misma frecuencia. 10 kilohertz. Y voy a calcular el periodo también. Está completo. No, es que no me lo calculé bien. ¿Cuánto debía de haber? Espérenme. .001. 0. Ahí está. Este es el que debió de habernos dado. Nada más que si le sale así todo cuadrado como el mío, que al inicio, bueno, la cresta más que nada, nos está dando unas rampas. Eso es por culpa de esta parte. Necesito que salgan senoidales, ¿eh? Por culpa del Tmax. Necesito que me lo pongan más chico cuando les salga así, para que les quede bien la onda senoidal, como esta forma, ¿eh? Que si no les voy a quitar, les voy a tachar sus gráficas, ¿eh? Entonces, ya quedó su onda senoidal. Ahora sí vamos a checar magnitud de esta. Nos posicionamos en la salida, que es mi señal verde, y nos vamos al máximo, pero del verde. Cuando seleccionen el verde, debe de aparecer la flechita aquí. Y una vez que aparece la flecha ahí, pues ya saben cuál cursor es. Ahí está. Nos da que Y2 es de 0.985, que debe de coincidir con esta medición. ¿Sí? Una vez coincidiendo, que me falló por el 0. Una vez que coincidan, pues esa es una captura para su reporte. Entonces les conviene ir haciendo capturas conforme van haciendo mediciones. Y ahora les voy a checar la fase, que es la nueva. Las fases se miden de la siguiente manera. Les abro el pizarrón. Van a tener su señal senoidal. Nomás les voy a graficar un periodo. Este es un periodo. Van a tener su amplitud. Y van a tener su voltaje pico. Entonces le pongo BP. ¿Sí? Tenemos que esto es un periodo. Hasta aquí cumplimos un periodo. Por lo tanto, tenemos la relación siguiente. 360 grados equivalen a un periodo de su señal senoidal. Esto va a estar en segundos. Y ahorita vamos a medir un desfase. Cuando tienen dos señales senoidales de desfase, acuérdense de lo de atraso y adelanto. Si inicia después de la de entrada, como por ejemplo así, la señal azul va a ser su salida y la señal negra va a ser su entrada. Su señal va a estar adelantando o atrasando fase. Es pregunta, para ustedes. De ahí depende mucho el signo. Está atrasada, ¿no? Exacto. Si está atrasada, ¿qué signo va a llevar? ¿Más o menos? Menos. Menos, exacto. Entonces, como va a llevar signo menos, ustedes a toda mi gráfica, bueno, a toda mi tabla de fase o mi columna de fase va a llevar signo negativo, mientras esté atrasada su imagen. Si está adelantada, todo va a llevar signo positivo. Tengan cuidado con eso. Yo voy a medirles ahorita con los cursores este tiempo de desfalce. Ese le voy a llamar delta T. Delta T, acuérdense que va a estar en segundos. Y yo en segundos lo quiero convertir a ángulo. Entonces, esto es lo que voy a encontrar, mi X. Mi X van a ser X ángulo, va a ser igual una típica regla de 3, 360 por delta T entre el periodo. Y así me van a encontrar la fase. Ya saben que uno entre periodo, pues es automáticamente la frecuencia. Entonces, por delta T, por la frecuencia en hertz. Cualquiera de las dos relaciones me va a servir y les debe de dar lo mismo. Entonces, ustedes saben, si hacen esa conversión,
a grados en Excel o me la hacen en MATLAB, ya es lo mismo. Una vez teniendo mi vector de delta t, ustedes pueden hacerme la conversión a grados. ¿Dudas hasta ahí? Ahorita yo nomás les calculo 2 desfases y ustedes en la práctica me hacen todos. ¿Dudas de esto, muchachos? No. Creo que. Entonces ahora nos vamos otra vez a mi simulador y voy a medir ese desfase. Para verlo mejor, le voy a hacer un zoom, por ejemplo, a esta región. No me lo hagan luego al inicio porque hay un transitorio. Tengan cuidado, ¿eh? Si me lo hacen al inicio, nunca les va a quedar correcto ese ángulo de desfase. Voy a hacerle casi al final, en esta región. Y ya me hice el zoom. Ahora con mis cursores, voy a ocupar los dos cursores, voy a hacer el cruce, pero ¿dónde está el 0? Aquí está mi 0. Voy a hacer el cruce con la señal roja y voy a hacer el cruce con la señal verde. Así de esta manera. Ya teniendo los cruces me puedo regresar y ya les está marcando el desfase. ¿Sí? Ahora, mi señal verde es mi señal de salida y mi señal roja es mi señal de entrada. La verde está trazando o está adelantando con respecto a mi señal roja. Adelantando. Está adelantando. Entonces, si está adelantando, ¿qué signo debe de llevar mi delta T? Más. Positivo. Con eso tienen para su práctica. Entonces, como tienen signo positivo, ya voy a medir mi delta T, que mi delta T viene siendo mi delta X o el dx que aparece aquí. Es mi diferencia en X, y como X va a ser tiempo, pues es mi diferencia en el eje de tiempo. Y me dice que está dando 3.084 microsegundos. Eso es lo que voy a anotar en mi tabla de Excel. Entonces, en fase, voy a ponerle, antes de sacar fase, voy a ponerle delta T. Y después voy a poner la fase. Estamos ahorita en 10 kilohertz. ¿Dónde quedó? Ay, se me perdió el cursor. Déjenme ver dónde quedó. Ya está. Entonces, en 10 kilohertz voy a anotar cuánto vale mi delta T. Y mi delta X dice que vale 3.084 micros. Entonces es exponente a la menos 6. Y ya ustedes, acá, por ejemplo, pueden hacer la conversión. Esto va a ser igual a 360 por el delta T, la frecuencia. Y esa viene siendo la relación de grados. Nomás le quito el exponente. Déjale quito la notación. Ahí está. Entonces serían 11.10 grados mi desfase. Como es poquito, pues sí coincide. Entonces, conforme van aumentándola o van disminuyéndola, va a ir cambiando ese desfase. Ahorita les voy a poner la de 1 kilohertz, la de 1000, para que vean que es lo mismo. Le voy a quitar un 0 a 10 kilos, ahora le voy a poner la frecuencia de 1 kilo. Y volvemos a calcular los ciclos máquina. Aquí estás. Entonces ahora van a ser 10 ciclos entre 1000. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar 0.01. Eso es lo que le voy a cambiar al test-stop. En test-stop le voy a poner que es 0.01 y lo voy a volver a poner a simular. Ahí están sus 10 ciclos. Siempre grafíquenme 10 ciclos. Y lo mismo que el procedimiento pasado. Me coloco en la salida, en la cresta máxima. Ahí está. Y eso es para sacar magnitud. Entonces, mi magnitud vendría siendo el cursor 2. Entonces, el Y2 me está dando 447.19 milis, que coincide con la que yo tenía aquí. ¿Sí? Ahora me falta el desfase.
Para el desfase, pues hago un zoom en la región y voy a colocar mis cursores en el 0. Aquí está mi 0, entonces ahí coloco el primer cursor y el segundo cursor en el 0 de la señal de salida. ¿Sí? Perdón, de la señal de entrada, la roja en la entrada y la verde la salida. Y vuelvo a regresarme. Y ya van a estar en su origen. Siempre se miden ahí los desfases, ¿eh? Ahora, su señal está adelantando o está atrasando su señal de salida. La de salida, la verde. Está adelantando. Ajá, entonces sería signo positivo. Si en algún momento empieza a atrasar, pues le cambian ustedes el signo, ¿eh? Porque aquí en el simulador no les va a dar ese signo negativo. Ni en el osciloscopio se los da. En el osciloscopio es exactamente lo mismo. Con los cursores se miden los desfases. Y de aquí nos queda que delta X nos dio 176.75. Maestra, el primer curso, ¿dónde se pone? ¿Por qué lo puso ahí como a la mitad? Ahí voy. Déjame más anotar este, porque se me va a ir. El primer cursor, le voy a hacer zoom a la región para que lo veas. El primer cursor lo ponen donde inicie cualquiera de sus dos señales senoidales. En este caso yo lo puse en el inicio de la señal de salida, donde está el 0. Aquí está el 0 y aquí lo pongo donde cruza. Y el otro cursor lo voy a poner donde cruza la otra señal, pero con respecto del 0, es cruce con respecto del 0. Y necesito medir el desfase que hay de una con otra, este pedacito nada más. Ah, ya, muchas gracias. ¿Sí? Y todos me los miden ahí, va a ser siempre con el cruce con respecto de 0. Si me lo miden con respecto a las crestas, no les da. Tengan cuidado, siempre es con respecto al 0. Entonces me dio que era un desfase de delta T de 176.75, 78 micros. Y voy a hacer la misma fórmula que hice en el de abajo. 360 por delta T por la frecuencia. Y ya les quedó. Me quedó que es un desfase de 63.63 grados. ¿Sí? Y con eso vamos a generar mi diagrama de Bode de la fase. Que vendría, que corresponde a este. Que corresponde al de la parte de abajo, a la gráfica de la parte de abajo. Debe de coincidir más o menos, no son exactos, por eso más o menos sé cuándo lo hicieron ustedes en cálculos. Dejen sacar los cursores. Voy a poner mi cursor en la frecuencia de 1000. Ahí está. En mi frecuencia de 1000 me va a decir que tengo 63 grados, 63.43 grados. Y acá en mis cálculos, como los estoy haciendo, me quedo que son 63.63 grados. Entonces varía por muy poquitos grados. Así les van a estar variando todos. No son tan precisos. Pero ustedes con todos los datos que me van a obtener un bode como esta forma. Un bode de fase de esa forma. ¿Dudas, muchachos? Eso es lo que van a tener que hacer el viernes en la práctica. ¿Dónde se ven los grados? Es que se congela la pantalla y no... Se congela, está fallando el internet, Dani. Aquí. Bueno, ahorita estoy con mi cursor 2, Dani. En el cursor 2 dice que X2, que es frecuencia, está en 1000, y Y2, que son grados, que es la fase, son 63.43. Es lo mismo que en todos, ¿eh? Hay que checar cuál cursor están usando y nomás hay que tener en cuenta quién es X y quién es Y. Sí, sigue congelado. Es que no se ve, ¿Sí? maestra. Sí, sigo congelado. Déjenlos vuelvo a compartir. A ver, díganme si ya no sigue congelado.
de robótica traen de base estas cuestiones que son para ¿Sigue o no sigue, Dani? No, ya está. Uy, ya refrescó. A ver, chequenlo todos. No, conmigo no. Va a estar fallando Conmigo los internet. tampoco. Se queda No, quieto en claro. un solo lugar. ¿Se queda qué? Se queda quieto el cursor y luego como a los 5 segundos se mueve todo rápido. Híjole, parece que ya sus internets están fallando hoy. El suyo. No, porque ustedes están recibiendo. Se pospone la clase hasta nuevo aviso. Ah, ¿cuál se pospone? En el Imagínate video lo creo que que se pasa. vea fluido. Yo pienso que sí. Pero ahorita está quita la imagen. ¿Sí ven los cursores? Sí. Sí. Déjalos, voy interrogando. ¿Dónde anda Andrés? ¿También contigo se ve pausado, Andrés? Sí, Sí. sí. Solo es internet. Ha de estar fallando el internet. No la tengo escrita, dije, pero creo que sí se las viene en el pizarrón. La solución para quitarle esa rotación, pues es que al final le aplicamos otra rotación. Es que en la primera clase que tuvo de las 9 no tuve ese problema. Oh, ya me acordé, esta semana iban a entrar todos los de la prepa. Ya sé por qué está lento otra vez el internet. Bueno, hasta el momento, ¿dudas de esto? Ahorita a ver cómo le hacemos. Yo nada más con el bode. Pero yo creo Ajá. nada más el video pasado también lo hacía, ¿no? Checaba eso. El bode, sí, en el video pasado sí chequé bode, pero nada más de magnitud. Y ahorita ya nomás les estoy diciendo cómo me van a sacar el bode de la fase, el de abajo. Ah, ok. Sí, pero en el pasado sí vimos todo el bode, pero de magnitud. Y ahorita me faltaba ya nomás que me sacaran el de fase para su práctica. Los grados siempre van a ser Y2. No, ese Y2 dependiendo cuál cursor me estén usando. Tienen a fuerzas Ya. nada más dos cursores, el azul que es el 1 y el amarillo que es el 2. Entonces, dependiendo, si me ocupan el cursor 1, pues se checan los ejes coordenados X1 y Y1. Y si ocupan el 2, pues es X2 y Y2. Y siempre van a hacer los cursores y va a haber un punto donde intersecten, que es esta bolita que está marcando. Y es donde les va a medir. Gracias. Maestra, esa fase, ¿dónde la tenemos que poner? Porque la fase que sacamos es de la otra gráfica, ¿no? Exacto. Esa fase, Dani, cuando me la grafiquen en MATLAB, les debe quedar un bode como como el que está ahorita en pantalla, la pantalla negra. Ustedes me lo van a hacer en MATLAB, pero debe de parecerse. Debe de tener la misma forma. No va a ser exacto, pero va a tener la misma forma. O sea, en conclusión, lo que tengo ahorita en la pantalla negra es a lo que ustedes van a llegar en MATLAB, con lo que estamos sacando de datos en Excel. Es como para que comprueben si está bien sus resultados o no. Sí, Dani, más o menos. Es que se corta la voz, perdón, maestra. Es que no entendí bien. Ah, entonces sí está fallando los internets. Ay, ¿qué te iba a decir? Lo que está en la pantalla negra, Dani, se supone que es a lo que van a llegar ustedes. Y ustedes me lo van a graficar todo en MATLAB con ayuda de el Excel, lo que tienen en Excel. Sí, o se sigue cortando, Dani. No, sí, ya entendí. Solo es que, o sea, no entendí lo que tenemos que... O sea, esa fase que tenemos del bode, ¿lo tenemos que poner en Excel o la otra, nada más? Ahí va. Lo que me tienen que hacer en la práctica. Me van a hacer el llenado de esta tabla. Esta tabla ya saben que se llena con puro transitorio. Me va a cambiar al transitorio. Ahí van los pasos que me tienen que hacer. Vamos a estar en transitorio. Ustedes con transitorio me checan cuánto es la magnitud y cuánto es el delta T, ¿sí? Que es el desfase.
Y eso es lo que me van anotando en la tabla. Dependiendo de la frecuencia, me checan magnitud y me checan delta T. Me sacan esos dos datos. Ya teniendo el dato de delta T, pues ya sacan la fase con la conversión a grados. ¿Sí? Me llenan toda la tabla completa. Toda. Una vez que tienen la tabla completa, nos vamos a MATLAB. En MATLAB me ponen el vector de frecuencias, que el vector de frecuencias pues es nada más toda la columna de frecuencias. Y el vector de magnitud pues es toda la columna de magnitud. Y van a tener un tercer vector, que es el vector de fase, que va a ser toda la columna de fase. Ya teniendo esos tres datos, ahora sí con el Semilog X graficamos frecuencia contra magnitud y frecuencia contra fase. Y eso es lo que voy a ocupar para mi práctica. Estos dos relacionan a, ¿cómo se llama? A lo que viene siendo el bode. Esto es el equivalente a su diagrama de bode que estaban viendo, el negro, el de la pantalla negra. Arriba va a quedar magnitud y abajo va a quedar fase. Y es equivalente. Debe quedarles muy similar al que estaban viendo en la pantalla negra. ¿Y en MATLAB se puede poner el cuadriculado, maestra? ¿El Excel? No, en MATLAB. ¿Cuál? Es en las gráficas que si se puede ver así con cuadritos como en la... Ah, sí. Sí, nada más hay que ponerle el grid, perdón. Que les pongo otra vez magnitud para que lo vean. Deja ver si lo tenemos que poner al final. Ponen grid on y con eso les muestra la cuadrícula. 3 unidades, 2 unidades en Y, en Z le ponemos 0. Y ya que estoy aquí en GES, le aplico, necesito una rotación para convertir este X en este X. Mira aquí. Entonces tendré que aplicar una rotación en Z. ¿Qué cantidad dices? Voy a rotar sobre este eje. No lo puso. Déjame ver que me marca otra vez de frecuencia. Este pulgar me queda abrazando la puntilla. No, aquí no era. Y la dirección positiva es hacia acá. Entonces, voy a rotar en Z. Y ahora sí. Y eso me ahí está. Entonces hay que ponerlo en cada una. Gracias. Ahí están en las dos. Con grid on siempre me ponen las cuadrículas. Y el Semilog me permite hacer la gráfica en niveles logarítmicos. Por eso les aparece las décadas como en el Multisim, que parecen como más grandes al inicio y más chicas al final. ¿Sí? Entonces, por eso les aparece muy similar al de Multisim. Si no me utilizan Semilog, no se va a ver igual, ¿eh? Entonces, a fuerza tiene que utilizarme Semilog X para graficar tanto magnitud como fase. ¿Otra duda, muchachos? Entonces, en el MATLAB nada más ocupamos frecuencia y magnitud. Y fase. Nomás que ahorita como no la tengo completa, se las eliminé. Ah, okay. Serían esas tres. Para sacar las dos gráficas de bode. Ah, okay. Y eso es lo que tendrían que hacerme para la práctica. Está tardada porque pues son muchos datos. Hay que sacar muchos datos. ¿Otra duda? ¿Cómo comprobar esto en GES o cómo sacar el resultado? Tenemos el MATLAB. ¿No? Vamos a comprobante, por eso pues ya les Pues está medio sencillo, ¿no? Sí, está rápido. Bueno, está sencillo de entender, pero es tardado porque hay que capturar muchas imágenes. Se va a lo Oye, bien después, mi auxiliar. laptop, maestra. ¿De qué? ¿De tantas capturas? Sí. El documento fácil les va a quedar a lo mejor de unas 30 hojas, por todas las capturas, porque quiero que se vean bien, Entonces, a lo mejor en una hoja de Word va a quedar nada más 2 capturas de 2 frecuencias, para que tengan cuidado en esa parte.
Que si no se los voy a regresar. No, ya ni se los regreso, sí se los califico. ¿La hoja de Excel también la quiere anexada? Sí, puede que sea hoja de Excel o puede que directamente en MATLAB me vayan colocando los datos. Es igual, ¿eh? Ustedes deciden dónde. De hecho, muchos muchachos para no batallar me ocupan la hoja de directo en MATLAB, me empiezan a capturar sus datos. Y ya así ya no batallan en estar pasando datos. Pero es lo mismo. Si se les hace más fácil, pues me ponen la tabla de Excel. Ah, maestra, otra cosa. Mande. Los equipos, no supimos qué número éramos. Ay, es que con ustedes no tenemos los equipos iguales, ¿verdad? Al ratito se los mando. Como el otro grupo no me dio lata, que son los latosos de los equipos. Ahora sí ya no supe. Al ratito se los mando, pero ¿cómo hicieron las prácticas? ¿Cómo que cómo? Sí, o sea, la práctica, ya están los equipos definidos. Creo que Sí. sí. Según yo sí, Sí. estos están Sí. Muy definidos. bien, entonces, no, es más, ahorita lo arreglamos. Déjenme ver dónde quedó los equipos de la vez pasada, del año, del curso de control. Lo voy a resolver por la definición. Aquí debe de estar. En la definición, nosotros vimos que la matriz de transformación homogénea Pero, se puede dividir también, bueno, se podría dividir así, una matriz de rotación, un vector de desplazamiento, un vector aquí de 1 por 3 y un 1. Va a funcionar en puros vectores. Hay un vector N, S, A y D, este es el mismo D de aquí, pero la R se separa en 3 vectores, así. Entonces, voy a aplicar esta definición, la definición de la partición por vectores. a ver, aquí están. En el caso El equipo 1, ¿quién quedó? ¿Siguen siendo equipo 1? No, Según yo, somos, ya no está. no, somos Andrés, Jaciel, Ulises y yo. Ay, se descompuso completamente. Entonces va a ser... No, Alejandra no. Va a ser Salas, Dani. Ulises y Jaciel. Me dices que es hora de otro equipo. El amor lo puede todo, maestro. ¿Dónde anda Jaciel? ¿Dónde quedaste, Jaciel? Aquí está Jaciel. Ahí está, su primer equipo. Ahora el equipo 2. ¿Qué pasó con Ale? ¿Dónde anda Ale? ¿Con quién está Alejandra? ¿Sí anda por ahí? Sí, estoy en el equipo 3 con Luz, Iker y se vino también Mauricio. Ah, ya sé cuál es el otro equipo. Ok. Entonces, mira, dices, este dato ya lo conocemos. Esto lo voy a explicar primero. ¿Dónde se encuentra el origen? Ahí está. Con respecto al sistema 0. Equipo 2. En 3 con 2. En ese orden, Y ya. para el proyecto final se va a revisar, ¿eh? 3, 2 y 0. Bueno, para todo. Porque ya que entren al laboratorio se va a hacer igual. Tomando como referencia. A menos, hoy creo que las brigadas de laboratorio iban a ser de 5. Como que nos comentaron eso. Y luego empezamos con el equipo de Carlos. ¿Qué pasó con ustedes? El equipo de José Luis, Raúl y Octavio. ¿Siguen juntos o ya se separaron? Solo Nada más agregué cambié a Ulises por mi Cota. Andas allá, Cota. Sí, ya. Les pongo otro. ¿Dónde anda Cota? Acá está Cota. Equipo 3. El Y1 apunta en qué dirección del sistema.
Y el equipo 4, nos vamos hasta el equipo verde. ¿Queda igual? Creo que ese sí va a quedar igual, ¿no? Menos de Jaciel. Sí, solo en vez de Jaciel, Fer. 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 ¿Dónde anda Fer? Me fue. En el 3. Ah, ya. Ah, estabas con Luz. Apunta hacia arriba y en el nuevo sistema apunta hacia arriba. Eso quiere decir que Y el otro equipo queda impar, ¿verdad? Ah, pues ya sé quién falta. Esos tres. Y no, es que ya sé por qué quedaron de 3, porque me falta alguien. Me falta Beto. Ah, no cuenta. Sí, pero por eso era el número impar. Ahí está, son el último equipo. Beto siempre fue de chocolate, maestra. A todos nos hace Pero falta era parte Beto. de su grupo. Chocolate Que ruso. siempre quedaban de 4. Ahí está, 5 equipos. Si entran de 5 al laboratorio, pues se va a reducir un equipo menos, serían 4. ¿Sí? Entonces ya después que les avisen. Y así queda. Para que saquen captura de sus equipos, porque luego no me ponen mi nombre de mi reporte con el equipo que es. Con razón los vi sin este equipo. No sabía por qué. Nosotros ¿Dudas? le pusimos equipo X. Sí, así los vi. Y a otros no le pusieron equipo, nomás le pusieron nombre. ¿Y sabe qué tanto me hicieron? Entonces seguimos, muchachos. Ya no se había pausado. No. No, ya. Y pues Internet chapa. lo primero que se acuerdan es que pueden resolver el problema multiplicando matrices. Les mando hoy su tarea y la tarea se entrega un día antes del examen. Que no sé ni cuándo van a hacer los exámenes, pero se entrega un día antes, ¿eh? Ahí va. Este va a ser un ejercicio de tarea. Bueno, que viene en su tarea. Seguimos ahora con los filtros pasabandas. Yo no los veo en cálculos, pero les enseño a utilizarlos y a calcular las resistencias y los capacitores. Vamos a ver dos tipos de filtros pasabandas, uno sin seguidor de voltaje y otro con seguidor de voltaje, que el seguidor de voltaje, si se acuerdan, son los acoplamientos de impedancia. Entonces, ustedes en su tarea va a ver que me comprueben qué pasa con la función de transferencia cuando no tiene seguidor y cuando tiene seguidor de voltaje, que cuál término es el que cambia. Entonces, para calcular la función de transferencia con el circuito sin seguidor de voltaje, pues prácticamente es que me hagan mallas y les quedaría un circuito de 2x2 y ya me obtienen el voltaje de salida, que el voltaje de salida pues es el voltaje en la resistencia H. Si se fijan, el primero es un filtro pasabajas y el segundo es un filtro pasaaltas. Y los dos en conjunto o juntados en serie, que sumados, vendría siendo lo que se llama el filtro pasabandas, que es el que vamos a ver ahorita en simulación. Este filtro pasabandas pueden analizarlo matemáticamente de 3 opciones. O me sacan impedancia equivalente y se regresa, esa es la primera. La segunda opción es sacando voltajes de nodo, que serían Bx y By. O la tercera es sacando mallas. Sacamos corrientes y lo sacamos el voltaje. Ustedes deciden cómo lo hacen, pero es parte de lo de su tarea. Y ahora, la opción con seguidor de voltaje. Esto lo vamos a ver ahorita en simulación para que vean que sí tiene diferencia. Es el mismo circuito del anterior, pero lo único que cambia es que aquí abren, en esta parte que les voy a seleccionar. No, roja no. Esta región en la que se abre, se hace circuito abierto y se reemplaza por el seguidor de voltaje, que es esta parte. Una vez que lo reemplazan, pues prácticamente queda el filtro pasabajas en la entrada y el filtro pasaaltas en la salida. Automáticamente queda así. Y lo analizan de otra forma. Esto es parecido a lo que me hicieron en
en un ejercicio de control, de lo último que me hicieron para sacar los estados. Viene siendo que me saquen el voltaje que hay en el capacitor CL, y ese es el voltaje de entrada para el filtro pasa altas. Automáticamente, nada más, se hace eso. Y de ahí empezamos con el diseño. Como es un filtro pasabandas, los filtros pasabandas son este tipo, que viene acá arriba, Van a tener dos frecuencias de corte, una frecuencia baja y una frecuencia alta. Tengan cuidado con eso, porque la frecuencia de corte baja corresponde al filtro pasa altas. Este es un filtro pasa altas y su frecuencia baja pues corresponde a la frecuencia de corte del altas, para que no se les revuelvan. Y la frecuencia de corte alta corresponde a un filtro pasa bajas, ¿sí? Este es un filtro pasabandas que vamos a formular ahorita. Entonces, para calcular las frecuencias de corte, viene siendo la frecuencia de corte del filtro pasa altas, es 1 sobre 2pi por RL por CL. Si se fijan, aunque aparece el H, que es el high, estamos utilizando las resistencias del low, que es el filtro pasa bajas, que vendrían siendo RL y CL. Y el filtro pasa altas, vamos a utilizar la frecuencia de corte baja, y va a ser 1 sobre 2pi RH CH. Ahí es donde se hace el cruzado de las frecuencias. Y lo que vamos a ocupar también va a ser esta relación R, que R va a estar dado por la relación de RH entre RL. Entre más chico sea ese valor de R, más se va a aproximar a la banda de paso de 1, o en decibeles a 0 decibeles. Esta pendiente, yo se las pongo acá arriba, esta, entre más chico sea ese R, pues se va a aproximar más al 0 decibeles. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No. ¿No? Entonces pasamos al ejercicio. Dice que en un sistema existe información útil en la banda de 6 kHz a 60 kHz. Consideremos ese sistema como si fuera un sistema de audio. Vamos a tener nada más la información útil dentro de la banda de 6 kHz hasta 60 kHz. Es una banda de frecuencia que ustedes no saben si es voz o no saben si es graves o agudos. Es una banda que ustedes quieren dejar pasar. Aparte van a tener dos ruidos, un ruido que está en 120 Hz y un ruido que está en 1 MHz. Por eso es necesario utilizar un filtro pasabandas, porque eliminamos la frecuencia de 120 y la frecuencia de 1 mega y dejamos pasar la banda de 6 hasta 60 kilos, de 6 kilos hasta 60 kilos. Les pide diseñar un filtro pasabandas con una frecuencia de corte baja en 1.2 kilos y una frecuencia de corte alta en 100 kHz. Y eso es lo que vamos a diseñar ahorita. Déjame paso al pizarrón. Y hacia acá, hacia Y, hay un componente de coseno de 45 grados, de coseno. En el caso de los Z, sería el vector A, y este tendría 0, 0 y 1, porque coincide. Ahí voy, muchachos. Z no se movió. Y entonces, la matriz de rotación que tenemos aquí, porque no hay desplazamiento. Entonces, de los datos que teníamos, déjenlos anoto. Tenemos nuestro filtro de la siguiente manera. Me está tapando, maestra, con la pantalla de la compu. Sí, deja nomás, me acuerdo de las frecuencias. 6 kilos y 60. Ahí está. Vamos a tener nuestro filtro pasabandas de la siguiente manera. Esta viene siendo una meseta, está recta, que a mí se me hacen como rampas. Así. Entonces vamos a tener nuestra banda de paso que está, bueno, esta región.
entre 6 kilos hasta 60 kilohertz. Esa es mi frecuencia de paso. Y vamos a tener frecuencias de corte que estaban en 1.2 kilos y 100 kilohertz. Entonces, de ahí nuestra frecuencia de corte baja, por aquí va a ser, es 1.2 kilohertz. Y esa la vamos a manejar en menos 3 decibeles. Esta es magnitud en decibeles. Déjase los bajo. Bueno, eso es con respecto a usar la definición ICES. Ahí está. Mi magnitud en decibeles. Y la alta estaba en 100 kilohertz. Esa transformación inversa me sirve para no utilizar los métodos numéricos. Esta va a ser conocida como FL y esta va a ser FH igual a 100 kilohertz. Y todo mi eje X van a ser frecuencias en hertz. Así va a estar mi filtro. Necesito encontrar todos los valores de los capacitores y de las resistencias para que satisfagan esas dos necesidades. Empezamos ahora diseñando nuestra frecuencia. No, empezamos con el R. Decimos que R es igual a RH sobre RL. ¿Sí? Necesitamos despejar una. Por ejemplo, RH va a ser igual a R por RL. De esa forma. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, como R tiene que ser un valor muy chiquito, entre más chico, mucho mejor, pero depende también cómo jueguen con él para que nos dé la resistencia que esté arriba del kilo y abajo del mega. Por ejemplo, si R lo pongo de 0.01, ¿de qué valor quieren su resistencia? Proponemos R y proponemos RL. ¿De cuánto quieren RL? Un kilo. ¿De cuánto les gusta la resistencia RL, perdón? 1 kilo ohm. Como tenemos 1 kilo ohm, entonces RH va a ser igual a 0.01 por 1 kilo ohm. ¿Cuánto les da eso? Si RH les da abajo del kilo o arriba del mega, hay que cambiar la relación de R, esa parte. 10 ohms. ¿Les da 10 ohms? Entonces, como les da 10 ohms, pues no me sirve. Hay que modificar esa resistencia RL. Le voy a aumentar un 0. 1 mega. Bueno, 10 kilos. ¿De 100 kilos, no? Bueno, sí, se me hace que sí. 100 kilos. Con 100 kilos, ¿cuánto les da? 1 kilo. Sí, 1 kilo. Y ya con eso tenemos nuestras resistencias dentro del rango permitido. ¿Hasta hay dudas? Ya tenemos RL y RH. La resistencia del filtro pasabajas y del pasaltas. Ahora nos hace falta los capacitores. ¿Qué era R, maestra? R es un factor que me hace que llegue la banda de paso a 0 decibeles. Esta banda de paso, 0.01. entre más chico va a llegar mucho mejor. Pero si les pongo, por ejemplo, el 0.01, ya no alcanzamos en ese ejercicio. Puede ser más chico. Por ejemplo, pueden ponerle 0.09 y hay que calcular las dos resistencias que estén dentro del rango. Pero con ese ya llegamos al valor que queremos.
Más grande ya no lo ocupo, ¿eh? Por ejemplo, punto 1 ya no me sirve, porque no alcanza a llegar. Sale, gracias. Entonces seguimos. Ahora, nuestro capacitor. ¿Se acuerdan que tenemos dos fórmulas? Una que es FL, que es 1 sobre 2pi por RL, bueno, era RH por CH, creo. No me acuerdo. Y luego entonces, este que tenemos aquí era esta. FL y FH. Entonces lo voy a poner aquí P1 y me falta este escalar por 1. Entonces partimos de ahí. Esa presentación aún no la sube, ¿verdad? Ah, creo que no. Creo que también se la subo. Hoy se la subo. Para que la tengan. Entonces tenemos estas dos. De la primera, despejamos CH y nos queda que es 1 sobre 2pi por RH por FL. Y del segundo nos queda que CL es lo mismo, 1 sobre 2pi, pero ahora cambia RL por FH. Entonces calculamos CH primero. Nos queda 1 sobre 2pi por RH, que RH nos quedó que era de 1 kilo ohm. ¿Sí? Y necesitamos la frecuencia de corte baja. La frecuencia de corte baja, pues esta que aparece aquí, la FL, que es 1.2 kHz. Sí, que vienen sus datos. De estos ejercicios ya vienen en su tarea. ¿Cuánto nos da esto? Lo pasamos restando, ahora es un vector. Mi P0 es un vector. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí P0 menos D. Esto es igual a R por P1. Y luego me estorba R, es una matriz. ¿Qué tengo que hacer? Por la inversa del lado izquierdo. Esos compañeros de la A me dijeron que tenía que dividir entre la matriz y que... Híjole, ya los están balconeando. Mira, no ¿Cuánto les respetas. da CH? Con todo respeto, se pasó de lanza. 132.62, ¿qué? Nano. 9 nanos. 62.9 nanofaradios. Ahora, CL. CL va a ser igual a 1 sobre 2pi RL, que ¿quién es RL? Era de 100 kilos lo que les quedó. Por FH, que FH nos quedó también de 100 kilohertz. A ver, ¿cuánto les queda eso? .015 nanos. Cámbiamelo, picos. ¿15 qué? 15.915. Picofaradios. Ya está. Ese es el diseño de su filtro pasabandas. Ahora pasamos a multisim para simularlo, para que lo vean. ¿Puedo quitarles el pizarrón, muchachos? Sí. Sí. Entonces nos vamos al simulador y abrimos una nueva hoja. Eso es muy divertido.
Entonces, Inges, me diría que P1 es igual. ¿Van a simular conmigo, muchachos? Sí. Para esperar. Ah, muy bien. Y esa es la solución para irnos al revés. Entonces, Inges, si yo esto lo pongo de forma matricial, tendría P1. Necesitamos poner sus resistencias y sus capacitores. Necesitamos 2 resistencias y 2 capacitores. P0 por R respuesta. Luego aquí teníamos un vector 1, porque aquí voy a tener el 1, aquí voy a tener X0 y 1. Y lo único que me queda aquí es poner como R respuesta por D. Observan que es, esto de aquí, esto viene siendo P1, esto viene siendo P0, lo tenemos acá, y por lo tanto de esta forma que tenemos aquí, comparándola con la de acá, esto de aquí viene siendo mi H inversa en que. Así quedarían. Entonces, este primero va a ser RL. Y RL nos quedó que era de 1 kilo. ¿Sí? RL. No, RL es de 100 kilos. Entonces voy a ponerle mi RL de 100 kilos. Y le voy a cambiar la etiqueta. Le voy a poner RL. CL me quedó que era de... ¿Qué le cambio? Le cambié la etiqueta CL y el valor es de 15.915 picofaradios, que fue lo último que les dio. Ahí está. Y ahora vamos con los de alta. Este va a ser CH. CH va a tener un valor de 132.629 nanofaradios. Y RH va a ser igual a 1 kilo. Eso sí quedó de 1 kilo. Y lo unimos. Y me falta la tierra. Me falta la tierra y me falta la señal de entrada. Así. Y luego me van a hacer una copia. Voy a dejarlo abierto y voy a hacer una copia. Control C y Control V. Para simularle los dos tipos de filtros. Sin seguidor de voltaje y con seguidor. Le voy a poner una etiqueta. Voy a poner un texto. Este va a ser el filtro pasabandas sin seguidor de voltaje. Y este va a ser el filtro pasabandas con seguidor de voltaje. ¿Sale, muchachos? Y ahora sí, el de sin seguidor lo cerramos. Y el del seguidor, con seguidor de voltaje, vamos a agregarle un OPAM. El que siempre vamos a estar usando va a ser el OPAM TL084. TL084. Agarran cualquiera de esos. Voy a agarrar el primero y el A. Y necesito que le apliquen un flip vertical o un alt Y. Y que quede el negativo arriba, ¿eh? Y voy a retroalimentar el negativo a la salida, de esta forma. Y lo que me falta es la alimentación bipolar. Necesitamos 2 fuentes de alimentación, 2 DC Power
para hacer la alimentación bipolar. Y la tierra. La tierra va a estar en medio. Es lo que ocupamos. Y las etiquetas están en place, en connectors. Si lo tienen en español, no me acuerdo si era lugar, algo así, y son los conectores. Y es el primero. Este le voy a llamar BCC o B positivo, como quieran. Cabo son etiquetas, no hay problema si los nombran diferente. Y el de abajo voy a hacerle un control C y un control V y una rotación con control R. Y ese va a ser B negativo. Un movimiento en X positivo y luego un movimiento en Z positivo para llegar al sistema 1, ¿cómo le hago para que salga en el sistema 0? Y eso es lo que voy a ocupar para alimentar mi OPAM. El B más va a estar en la terminal 4 o en el pin 4 que aparece ahí, pero tengan cuidado porque se los cambia por un B más -1, que sea siempre B más. Y el 11 va a llevar B menos. Igual no lo vamos a ver tan directo, tenemos que ver otra definición que ya vimos. Ahí está. Y con eso vamos a trabajar. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Dónde sacó las etiquetas? En place lo tienes en inglés, porque si no aparece, creo que aparecía como lugar o algo diferente. Y en los conectores. Le cambiamos el signo del parámetro y es nuestra inversa. No sé ¿Y esos cuáles son? El primero. El que dice on page connector. Ok. Les cambio el signo y esa es la inversa. De una matriz de rotación en particular o de traslación en particular. ¿Sí queda claramente? Y me ponen la punta de voltaje en la salida de ambos. Antes de pasarnos, porque ya voy a pasar a hacer unos diagramas cinemáticos con el turbo. En el primero le voy a poner voltaje de salida. Le voy a poner el 1 para que lo identifiquemos. Y en el otro le voy a poner el 2. La mayor aplicación es lo que ya vimos de otro tipo de aplicaciones. Y lo simulamos. Van parejos hasta ahí para seguir en la simulación, sino para esperarlos. Temas de robots con cámaras. Se usan mucho las Yo te hago ponente. No van a ver nada de eso, entonces les dejo una camisa nada más ahí para que ustedes lo chequen. Que tiene la solución y ustedes lo voy a volver a ejecutar. Está medio largo. ¿Cuántos conectores? Place conector. Ah, ok, ya. Gracias. De las matrices de transformación individuales. Déjenme lo pongo en pantalla. Ese es el ejercicio que vamos a hacer antes. Entonces, miren, yo conozco la transformación que me llevó del sistema C al sistema T. ¿Listo? Quiero encontrar la transformación inversa. Entonces, ahora lo que me interesa de esto es el bode. Nos vamos al ACSWIP. Y necesito que donde dice F-stop me cambien en lugar de 10 gigas a 10 megas y la escala vertical me la pongan en decibeles. Y listo, le ponemos en correr. Y ahí van a estar los dos diagramas de bode. Voy a despalomear el verde, que es el que es este. ¿Cuál fue el nombre? Viene siendo este circuito.
el que voy a mostrarles primero y luego voy a mostrarles el de arriba, el que no tiene seguidor. Se me fue el nombre. Entonces voy a mostrarles ahorita el que no tiene seguidor. Bueno, se los voy a mostrar al revés. Primero el que no tiene seguidor, es este. El que no tiene seguidor de voltaje, lo que cambia es que la pendiente va a estar con una cantidad de menos 40 decibeles. Conviértanme menos 40 decibeles a magnitud absoluta. ¿Sí se acuerdan cómo? Saquen su fórmula. ¿A mí me puede repetir cómo sacó la gráfica de Bode? La gráfica del Bode. Se van a hacer sweep y con eso me lo configuran en decibeles y me ponen los 10 megas. Es lo único que le cambié. ¿Por qué en megas, maestra? Ah, ¿por qué megas? Por esta razón. Mira, les voy a poner en gigas. Porque hay un periodo que, por ejemplo, hasta el giga que ya no lo ocupamos tanto. Estas décadas, estas 2 décadas ya casi no se ocupan. Por eso les llegué hasta los 10 gigas. En el otro se va a ver mejor, ahorita van a verlo. Pero nada más es para quitarle escala al eje X. Es lo único. Ya ustedes cuando lo simulen, ya ven cómo se ve mejor. Ok. Ahorita ya me sacaron mi conversión de menos 40 decibeles a magnitud absoluta. ¿Sí saben cómo? A esto le estoy sacando la inversa. Sacando por x0. Es 20 logaritmo de menos 40. No, es el otro. Es el inverso. Es 10 elevado al menos 40 decibeles entre 20. ¿Cómo le hacemos para sacar la inversa de este? Tengan ahí cuidado con los paréntesis. Esas 100. dos fórmulas, anótalas en el formulario, ¿eh? ¿Cuánto? 100. Es esta. 100. Me la están haciendo mal. Es el 10 que está arriba del logaritmo, Jaciel. En su calculadora es un 10 que está arriba de la función logaritmo. Le da 0.01. Es esa. Es esta. Debe de darle 0.01 de magnitud. Como les da esa magnitud, ¿qué está haciendo? ¿Atenuando o amplificando? Atenuando. Exactamente. Como estamos atenuando, entonces en la banda que queremos de 6 kilos hasta 60 kilos, déjalas pongo ahí, voy a ponerla de 6 kilos. Aquí le voy a poner 6 kilohertz y ahí es donde va a estar mi frecuencia de 6 kilos. Y con el otro cursor voy a posicionarme en 60 kilos. Ahí está. Dentro de mi cursor 2 y mi cursor 1, que es el rojo, el amarillo y el azul, va a estar mi banda de paso, pero esa banda de paso dice que está en menos 40 decibeles. Convertido en magnitud absoluta, pues es 0.01. Está atenuando.
Es eso, por eso es necesario aplicar el seguidor de voltaje para acoplar la impedancia y que no ocurra esta caída de voltaje. ¿Sí, muchachos? Es por eso la utilidad. Cuando yo aplico el seguidor de voltaje, que es ahí mismo, que me equivoqué, voy a poner ahora mi señal verde. Esa señal verde ya es con mi seguidor de voltaje. Se conservan mis cursores en mi banda de paso. ¿Y ahora qué pasó? Se convirtió a 0 decibeles. Si convierte en 0 decibeles a magnitud absoluta, pues nos va a quedar que es un 1. Entonces me está dejando pasar mi señal tal cual, sin amplificarla ni atenuarla. ¿Sí? Esa es la diferencia de ponerle el seguidor. ¿Dudas de eso, muchachos? No me quedó igual. ¿No te quedó igual? La verde. Ni una. Neta. ¿Sí me cambiaste el OPAM y, bueno, para ponerme el negativo arriba y el positivo abajo? Me faltó eso. Híjole, y ya sé por qué no te dio. ¿Y los valores sí los cambiaste? Sí. A ver si es con eso lo que está pasando. ¿A todos los demás sí les quedó igual? Según yo, sí. Sí. Nomás checan que la señal sin seguidor debe de estar en menos 40 decibeles y ya con eso lo comprobamos. Ahí está. La señal sin seguidor me está quedando el rango de frecuencias de 6 kilos hasta 60 kilos con menos 40 decibeles que corresponde. Si les quedó igual, está bien su filtro. Y el otro es el verde. Dentro del rango de frecuencias de 6 kilos hasta 60 kilos debe de estar en 0 decibeles. Si está igual, pues ya les quedó. Ahora, necesitamos comprobar las frecuencias de corte. Las frecuencias de corte ocurren una en 1.2 kilos. Ya puse mi cursor en 1.2 kilos. Y la otra va a estar en 100 kilohertz. Si algo me hicieron mal, también en físico, esas frecuencias de corte no van a estar en menos 3 decibeles. Por ejemplo, el cursor 2, que es el amarillo. El amarillo está en 1.2 kilos y corresponde en menos 3.029 decibeles. Aproximadamente están los menos 3 decibeles. Y el cursor azul, que es X1, va a estar en 100 kilohertz y me va a corresponder menos 3 decibeles. Entonces, con eso comprobamos que mi filtro está bien. Todas las frecuencias que estén por abajo del 100 kilohertz van a atenuarse y todas las frecuencias que estén por arriba de 100 kilos van a atenuarse y por debajo de 1.2 kilos van a atenuarse. ¿Se acuerdan que teníamos dos frecuencias de ruido? Una ¿en dónde? Espérenme, ¿dónde las tenían? Decía que tenía una frecuencia de 120 Hz, un ruido de 120 Hz. Su cursor ya lo posiciona en 120 Hz. En 120 Hz vamos a tener menos 20 decibeles. Conviértamelo a magnitud absoluta. A ver cuánto les da. Cabo, ya tienen la fórmula. Y el código con el que se escribió esta simulación son las matemáticas y la física. Entonces está bien curiosa esa teoría, también loca los que estudian esas teorías. Yo cada vez creo más en eso. Entonces, Inges, ¿cuánto nos quedó? Pues esto es nada. ¿Cómo se llama de mando, Inges? Ahí está. Mega. Debe quedar chiquito. Nos queda menos 20 entre 20, les queda el 10 elevado a la menos 1. Les queda 0.1 de magnitud. Entonces nos va a quedar 0.1, implica que lo estamos atenuando 10 veces. ¿Sí?
Entonces aquí va a haber una atenuación de la señal de 120. Y ahora nos vamos a la señal de 1 mega, 1M. Acá está. En 1 mega tenemos también menos 20, entonces lo atenúa igual, en menos 0.1, ¿sí? Esas dos son las señales de ruido que vamos a atenuar. Ya saben las frecuencias de paso, que las estaba dejando pasar bien, y la frecuencia de corte. ¿Dudas de este, muchachos? ¿La gráfica roja qué es? Ay, bueno. No, la sí, gráfica sí, roja es el filtro sin seguidor, Dani. ¿Y la otra es con seguidor? Exacto. Ok. Sí, no se les confundan. ¿Otra duda, muchachos? Yo, maestra, ¿cuál Ok. era la diferencia de la frecuencia de paso y la de corte? O sea, nos interesaba de 6 a 60 kilos. ¿Y La por qué frecuencia de estaban de paso, 1.2? ajá, la frecuencia de paso son las frecuencias que debes de dejar pasar sin que las afectes. Para que no las afectes, pues debes de tener en decibeles 0 decibeles. Si baja o sube de 0 decibeles, si sube, por ejemplo, ya la estamos amplificando. Y si baja, la estamos atenuando. Y, por ejemplo, la frecuencia de corte es la frecuencia que a partir de ella va a atenuar o va a amplificar, dependiendo. En este caso, en la de 1.2, bueno, abajo de 1.2 kHz, va a empezar a atenuar todas sus frecuencias. Y en la de 100 kilos, abajo, más bien, arriba de 100 kilos, va a dejarme atenuar todas esas frecuencias. Para eso sirven las de corte. A partir de la de corte empezamos a atenuar frecuencias. Ah, gracias. ¿Sí? Esa es la relación. Se las voy a poner ahora en magnitud absoluta. Creo que la ven mejor. Voy a cambiar el decibel por lineal. Ahí está. Ahí es donde se ve mejor el efecto que me preguntaba Andrés, ¿por qué le quitaba los gigas? Si se fijan, como en 10 megas o hasta 100 megas ya se ve el filtro completo. Y a partir de 100 megas pues ya está atenuado, ya está en cero todo y ya no me sirven esas 2 décadas, por eso se las eliminaba. Entonces, si yo elimino, por ejemplo, hasta 100 megas, no me va a afectar. Le voy a poner que me termine en 100 megahertz. Voy a poner aquí escala que termine en 100 megahertz. Y no le va a pasar nada. ¿Ya vieron? En 10 megas todavía alcanzamos a ver parte de la información de su rango de frecuencias. Esto lo conocemos como un espectro de frecuencias. Vamos a ver todo el barrido de frecuencias. Si fueran, por ejemplo, señales de audio, vamos a ver todas las señales de audio cómo se comportan. Si nuestras señales de audio, dentro de esas señales, nomás quiero dejar pasar el rango de 6 kilos hasta 60 kilos, voy a poner mi cursor 1 en 6 kilos y el cursor 2 en 60 kilos. No me acuerdo bien qué rango de frecuencias son esas. Pero si, por ejemplo, fuera la voz dentro de 6 kilos a 60 kilos, nada más fuera voz, pues nada más me dejaría pasar la voz sin agudos ni graves. Eso es lo que hacemos con este filtro. Si se fijan, se movió poquito. Se supone que idealmente el filtro pasabandas debería de ser una meseta dentro de estos dos rangos de frecuencia. Pero en la de 100 kilos, perdón, en la de 60 kilos, ya me está atenuando, que es esta pendiente que está bajando. Si fuera un filtro pasabandas de mayor orden, que es el que vamos a ver más adelante con OPAMs, los filtros activos, vamos a poder hacer estos filtros más realistas, más bonitos, como quien dice. Ahorita es uno de primer orden y no le podemos pedir tanto. Nada más los estoy introduciendo al funcionamiento de filtros. Entonces, mi rango de frecuencias que quiero dejar pasar, pues va a ser dentro de estos dos cursores, los que estoy poniendo con el mouse. Y todo lo demás lo quiero rechazar, ¿sí? Entonces, a partir de mi frecuencia de corte, bueno, esta es la frecuencia de paso, dos rangos, que era lo que me preguntaban. Voy a checar ahora mi frecuencia de corte. Mi frecuencia de corte era 1.2 kilos, que va a estar aquí. Y la otra frecuencia de corte va a ser en 100 kilos, que va a ser aquí.
En 100 kilos va a ocurrir la frecuencia de corte, que va a ser menos 3 decibeles o 0.707. Entonces aquí ya está el 0.707 y en 1.2 kilos está el 0.706, que aproximadamente es la frecuencia de corte. Por ejemplo, en las frecuencias bajas de 1.2 kilos hacia abajo, vamos a empezar a atenuar las frecuencias. Y de las frecuencias altas, de 100 kilos para arriba, las vamos a empezar a atenuar. Entonces, si tuvieran una frecuencia de audio arriba de 100 kilos, por ejemplo, en 1 mega, esa frecuencia ya va a ser eliminada, si fuera de audio. Y si tuvieran una en 100 Hz, pues también ya la va a eliminar. Entonces, para eso sirven los filtros, para eliminar frecuencias no deseadas. Ya saben que en el mundo real todo se maneja por frecuencias. Por ejemplo, la televisión también maneja ciertas frecuencias, el radio se maneja otras frecuencias y el ruido es manejado otra frecuencia. El ruido está en 60 Hz. Si pongo mi cursor en 60 Hz, está por aquí. Ese ruido va a tener una magnitud de 50 milis. Si lo convertimos a absoluto, nos quedaría 0.05. Y esa señal, pues, ya va a ser atenuada. Totalmente ya va a estar atenuada y ya no me va a afectar en mi señal de audio. Entonces, para eso sirve todo esto de filtros, muchachos, para eliminar señales no deseadas. Cuando trabajan en la industria, también van a ocupar filtros porque los motores meten mucho ruido. Todos los motores de directa o de alterna generan ruido y por eso se les da esta materia para que vean el funcionamiento de los filtros. En ese caso van a ser filtros de otro tipo, pero la teoría es la misma. Van a trabajar con la misma teoría de filtros, van a tener que checar las frecuencias de corte y van a tener que checar cuáles son las frecuencias que quieren dejar pasar, las frecuencias de paso. Y va a ser lo mismo. Cuando ustedes están en el laboratorio, muchos me he fijado que ponen un filtrito chiquito, un RC, que es poner un capacitor de la alimentación positivo a negativo. Ese es un circuito RC básico. Es para eliminar la frecuencia de 60 Hz. La resistencia que toman es la resistencia del proto, la pequeña resistencia. Pero calculándolo bien, podemos eliminar factiblemente por la frecuencia de 60 Hz. ¿Dudas de esto, muchachos? No. Entonces, esto viene siendo el filtro pasabanda. El filtro pasabanda nada más me sirve para dejar pasar un rango de frecuencias. Voy a continuar con el filtro rechazabanda. El rechazabanda, vamos a rechazar ahora un rango de frecuencias. Es como si pusieran este filtro al revés. Lo que está en 0 decibeles lo vamos a atenuar y lo que está atenuado lo vamos a dejar pasar. Entonces, ahorita vamos al rechazabandas. Y también lo vamos a simular. Estaba acá. Entonces, mi filtro rechazabandas. Ya me quito esto. Se los voy a mostrar en gráfico de Bode. Es este. Les voy a con filtros pasivos, nomás vamos a ver el filtro notch. El filtro notch es un filtro que me permite atenuar una sola frecuencia. En este caso, les voy a poner una, creo que es la de 400 Hz, y este pico de atenuación va a estar en 400 Hz, y va a dejar pasar todas las frecuencias excepto esa, ¿sale? Ese es el filtro rechazabandas. Lo ocupan mucho los de biomédica, por ejemplo, para eliminar la de ruido de los aparatos de medicina. Por ejemplo, los que detectan pulsos de las señales eléctricas de nuestro cuerpo. Entonces, a esos sensores, que son los sensores mioeléctricos, le eliminan la de 60 por medio de este filtro, que es este filtro, el rechazabandas. Es un filtro electrónico, nomás trae capacitores y resistencias, y es muy utilizado en esa área. Entonces, el diseño va a ser el siguiente. Para analizarlo matemáticamente, también le sale una matriz de 3×3. Hacemos un análisis de nodos y nos van a quedar 3 nodos, Bx, By y Bz. Le sale la matriz de 3×3, pero lo tenemos que resolver en MATLAB, por eso no se los pongo. Es muy complejo para analizar y no lo ocupamos como tal. Entonces, para el diseño vamos a sacar resistencias, capacitores,
y listo. Dice que R1 va a estar igual, R1 es esta. R1 es esta resistencia y C1 es este otro capacitor. Y los otros capacitores van a estar denotados por C. Estos y estos son C y esta es resistencia. Esta otra resistencia R. Me faltó esa, luego se las cambio. Entonces R1 va a ser igual a pi por R entre 10 y C1 va a ser 10 por C entre pi. Y de ahí nos pasamos a la frecuencia notch. En la frecuencia notch es donde ocurre el pico, que es la frecuencia de corte que vamos a atenuar. Esa ocurre en 1 sobre 2 pi por R por C. Y de ahí vamos a tener frecuencias de corte baja y frecuencias de corte alta, que van a estar dadas por el 0.187 por la frecuencia de corte, y la otra es de 4.57 por la frecuencia de corte. Y de ahí vamos al ejemplo. Dice que en una aeronave prevalece una frecuencia de 400 Hz y les pide diseñar un filtro notch para atenuar únicamente esa frecuencia. Es considerando que es una frecuencia de ruido que nos estorba en nuestras señales. Les pide encontrar el efecto de las señales de voz, que las señales de voz están dentro del rango de 10 a 300 Hz. Y les pide encontrar también la frecuencia, bueno, el efecto que va a ocurrir en las frecuencias por debajo de los 3 decibeles. Todo esto lo vamos a ver en simulación. Ahorita vamos a ver el diseño. Déjame paso al pizarrón para ver ese diseño. Ay, ¿dónde quedó? Acá está. Entonces, en el diseño... ¿Dónde quedó? Acá está. Vamos a utilizar todo lo que vimos ahorita en la presentación. Déjenme ver las fórmulas. Vamos a tener mi frecuencia de corte, que es la de 400 Hz, que es la frecuencia que vamos a eliminar. Proponemos un capacitor. ¿De cuánto quieren el capacitor? Ya saben los rangos de los capacitores. No deben de ser electrolíticos. ¿De cuánto lo quieren? Un micro. Un micro. Me parece que se pusieron de acuerdo. Con un micro voy a ocupar las fórmulas que venían del notch. Tenemos que la frecuencia de corte va a ser 1 sobre 2 pi por RC. La frecuencia de corte baja es 0.187 FC y la frecuencia de corte alta es 4.57 por FC. Y me falta R1, que es pi por R entre 10, y C1 es 10 por C entre pi. Está todo feo. Son las que ocupamos. Entonces ocupamos esas fórmulas y empezamos calculando R. Como ya tenemos frecuencia de corte y ya tenemos el capacitor, podemos despejar R. R va a ser igual a 1 sobre 2 pi por FC por C. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2 pi. FC viene siendo los 400 Hz. Y el capacitor nos quedó que era de 1 microfaradio. ¿Cuánto les da esa operación? Sería 2 por pi por 400 por 1 exponente a la menos 6. Nos da eso. Tenemos un problema. Las resistencias deben de ser arriba del kilo, perdón. Entonces hay que cambiar ese capacitor. Voy a cambiar el capacitor. Lo voy a poner más chico. ¿De cuánto lo quieren? Un pico. Un pico. Un picofaradio. Entonces aquí sería un pico. Va a quedar bien chico. A ver, se me hace que va a quedar bien grande. Entonces, si es un pico, ahora va a ser 1 exponente a la menos 12. Y les quedó bien grande.
Más chico, más grande, perdón. Un nano, entonces. ¿Un qué? ¿Un nano? Un nano. Sí, un nanofaradio. Entonces, con un nanofaradio vamos a ver cuánto nos queda. ¿Cuánto es? Ay, qué bien gorda la nota. ¿Quién la está haciendo? ¿Cuánto nos da? Creo que es 39. 397.88 kilos. Sí, se va. Ahí está. Entonces, esa sí nos sirve. Ahora nos falta encontrar R1, que es igual a pi por R, entre 10. A ver cuánto les da. Yo lo corro en G, y cuando yo lo estoy corriendo, me activa las opciones de la cámara en 3D. Y nos falta C1. Nos da 125 kilos. Cerrado, Jaciel. 125.00083 kilos. No, pues sí, casi 125 kilos. Y C1 es 10 por C, que C era igual a un nanofaradio entre los pi. A ver cuánto les da eso, Jaciel. Parece que hay una instrucción, déjame la pongo antes del cámara de luz, porque yo no me acuerdo si tenía alguna repetición. Le pongo axis, otra vez, prueba el axis, va a llevar un parámetro es un vector que me dice las 3.18 nanos. Y quiero ver en cada eje. Y de ahí me falta FL, que es 0.187 por 400. Y FH, que es 4.57 por 400. A ver cuánto les da cada una. Maestra, ese 0.187 y el 4.57, ¿son específicos de este problema o siempre es ese valor? No, es general para cualquiera. Lo único que va a cambiar es esta frecuencia. Okay. Pero siempre es general para todo el filtro notch. Ahora lo que faltaría es, ¿qué tal que ustedes quieren tener alguna perspectiva en específico de cuando inicien la pantalla? Hay una función que sirve mucho, que tiene sus defectos. Por ejemplo, yo aquí puedo, por ejemplo, girar el sistema. En FL da 74.8. Ajá. Y como son frecuencias, pues son en hertz. Minutos son 1828. Ahí está. Y vamos a la simulación. ¿Puedo quitarles el pizarrón, muchachos? Sí. Entonces vamos a Multisim. Voy a quitar este y abrimos uno nuevo. Voy a ocupar 3 capacitores y 3 resistencias. Parece como que el ángulo de elevación era un poco más pequeño, le voy a poner 10 grados, como que se equivocó el sistema. Tiene sus efectos, le voy a poner 10 grados, por ejemplo. Capacitor, capacitor y un capacitor vertical. Y resistores, 3. 2 acostados y 1 parado. Así. Este va a ser C.
Y C nos quedó que era de 1 nanofaradio. Y le voy a cambiar la etiqueta. Estos son los C. Este también va a ser C. Le voy a poner C-bajo porque no me deja ponerle los nombres igual. Y el valor va a ser de 1 nanofaradio. Esta va a ser R. Y R nos quedó que era de 397.89 kilos. Y este va a ser R sola. Y este también es del mismo valor, esta resistencia. Lo tridimensional de los sólidos crea sombras y luces. Así. Son nuestras dos resistencias y cada una se va a interconectar así. Y los puenteamos. Así los conectamos. Ahora vamos con C1. C1 les quedó que era de 3.18 nanofaradios. Y C1 va a ir conectado en medio de las dos resistencias. Y me falta la tierra. Así. Y R1 les quedó que era de 125. R1, el valor es de 125.0083 kilos. Y esta va conectada a tierra también. Y va conectada en medio de los capacitores, de esta forma. Y nada más me falta la fuente de alimentación, la de voltaje. Entonces hace voltage y esa va en medio del capacitor y de la resistencia y va a tierra. Ahí está su circuito. Y su salida, le voy a poner una etiqueta para que la distingan. Si no se la ponen, no hay problema. Este es B out. Y este va de aquí, de este nodo. Y ahí es donde le ponen la punta. Ok. Entonces los ponen, y se debe de ver ya que se pone una capacitación ahí solamente con el origen y ya entonces ya si no hay dudas por origen, pues los veo en la siguiente clase. ¿Podemos simular? Entonces, por último, nos vamos al bode, que es con AC Sweep, y lo vemos en decibeles. Bueno, se los voy a poner lineal para que vean que sí hace lo que debe. Y le pongo en correr. Y ahí está mi filtro. Si se fijan, podemos recortarlo como hasta 10 megas. Todas estas frecuencias ya no las ocupamos. Pero lo que me interesa es que chequen la frecuencia de rechazo, la que van a eliminar, la de 400 Hz. Ahí está. En 400 Hz van a tener una magnitud de 78 milis, que es prácticamente que ya está atenuada. Y me falta la frecuencia de corte alta, perdón, la baja, que les quedó de 74.8. Y nos da que es de 732 milis, que prácticamente es aproximado el punto 707. Este no les va a quedar muy exacto al punto 707. Y la otra está en 1.828 kilos y nos está dando 671. En este filtro sí se mueve un poquito. ¿Dudas, muchachos, de esto? Me marcó un error, maestra. Creo que no. La simulación. Cuando le quise hacer lo del AC Sweep, me dice que puse valores
no válidos. No sé qué hice. Aquí, ¿qué le pusiste? Le pusiste un hertz y luego hasta 10 gigahertz. Ajá. ¿Es lineal Y luego o decibel? se las puse lineal, pero es lo mismo. Por ejemplo, si las pongo en decibeles, debe de marcarte bien. Mira, estos son decibeles. Decibeles nada más, el piquito se ve más definido y está en una frecuencia de 400 Hz y va a tener una magnitud de menos 22 decibeles. Pero no deben marcar terror. ¿No te deja? A ver qué hice mal. Se me figura que te faltó conectar algo. Si no, ahorita me comparte la pantalla. Yo sé que es más fácil. Creo que ya supe. Ya. ¿Otra duda, muchachos? Si no tienen dudas, les seguimos el jueves con ustedes. Muy bien. Muy bien, maestra, nos vemos. Nos vemos. Ánimo. Si te funcionó el que sacó error. Adiós. Sí, ya. Muchas gracias. Adiós, Dani. ¿Ya? Sí. Nos vemos entonces el jueves, Bye. muchachos. Adiós. Cuídense. Nos vemos, muchachos. ¿Para qué? Sí. Me están dando la ni siquiera me dejan ir a mí. Hola. Hola, bebé.